Ya finalmente con eso podemos llegar a nuestra tercera parte, que viene siendo los análisis de esfuerzo de formación en el establecimiento de lo que es conocido para nosotros como la condición in situ, que es básicamente una condición en donde tenemos que asignarle los esfuerzos propios del material debido a su peso, y en donde eso es fácilmente explicable en función de la figura que ustedes están viendo en pantalla, en donde contamos con una columna compuesta por tres estratos de suelo que cada uno tiene tres pesos unitarios y sobre la cual eh, es interesante determinar el valor del esfuerzo en el punto A. Entonces, si habláramos de el esfuerzo en ese punto A, pues lo primero que habría que hacer es determinar el peso de la columna de suelo en dicho punto. En este caso es muy sencillo, es básicamente multiplicar el gamma de cada material por el volumen de cada uno de los estratos, en donde el área de los estratos viene siendo de X por dy. Si habláramos de la definición del esfuerzo, pues un esfuerzo viene siendo sencillamente una fuerza sobre área. Podríamos entonces notar cómo el área se cancela desde el punto de vista del esfuerzo en el punto A, y podríamos entonces obtener una definición muy poderosa y a la vez muy sencilla de lo que viene siendo el esfuerzo geostático vertical o el esfuerzo in situ, que es el esfuerzo debido al propio peso del material, y que dado que nos encontramos nosotros en una condición que viene de un análisis padre que considera presiones de poro, pues nos permite a nosotros eventualmente ¿qué? Determinar un esfuerzo total y, cómo no, un esfuerzo efectivo. Entonces, en ese sentido, podemos llegar a acoplar a su vez el análisis de flujo con un análisis de esfuerzo de formación en condición in situ y correr para un análisis de estabilidad en lo que es conocido como el análisis de equilibrio límite con sigma, que es un análisis sumamente útil, sumamente interesante desde el punto de vista práctico, porque es un análisis que considera concentraciones de esfuerzos en la estabilidad, que no asume las fuerzas de interacción y que funciona bastante bien cuando se trata de la interacción entre el suelo y la estructura. Y que básicamente, o desde el punto de vista práctico de la consultoría, nos implica que este análisis como tal, que hace parte del GeoStudio, usted lo puede utilizar cuando se trate de estructuras de contención, llámese muros en concreto, muros en voladizo, muros en gravedad y, como no, las pantallas de pilas o los muros Milán o lo que también es conocido como las tablas tacas. Es bastante útil este acople que se hace con la función de sigma dentro del programa. Así que si volvemos a nuestro programa, nos venimos a la definición y procuramos hacer ese acople, podemos nuevamente pararnos en nuestro análisis padre, generar para él un análisis hijo, que sea un análisis in situ, en donde vamos a activar los materiales o vamos a generar la condición de esfuerzos por gravedad, y hablamos de gravedad de el gamma, porque el peso unitario viene siendo la densidad por la gravedad, ρ por g, donde vamos a considerar las presiones de poro de los análisis precedentes, y en donde una vez más tendremos que definir para nuestro cuerpo de presa los parámetros que hacen parte del análisis esfuerzo de formación. En el caso del cuerpo de presa, del modelo constitutivo, vamos a encontrar modelos constitutivos de esfuerzo de formación muy sencillos y muy avanzados, como pueden ser el CAM-CLAY, como puede ser el modelo hiperbólico, o como puede incluso ser el modelo de Tresca. Pero en el caso de la condición in situ, fácilmente podemos trabajar con el modelo elástico isotrópico, que es un modelo que considera la existencia de un módulo de elasticidad hasta un punto de máxima rotura, y esta se mantiene constante para mayores niveles de deformación. Entonces, en el caso de estudio, tenemos parámetros de resistencia que provienen del análisis de estabilidad. Vamos a hacer una respuesta de tipo drenada y vamos a colocar en términos de la rigidez valores para nuestro cuerpo de presa. Vamos a colocar un módulo de elasticidad constante, no necesariamente lo es en un cuerpo de presa, pero para el caso de estudio lo vamos a hacer así, de 20.000 kilopascales y una relación de Poisson de 0.35.
es un valor bastante factible para este tipo de materiales. Vamos a cerrar acá, vamos a ver cómo ya toda la sección se encuentra coloreada. Vemos acá que hay como unas pequeñas líneas en color gris, en X, dentro del software o dentro del modelo. Esto implica de alguna manera que el modelo está listo para recibir la carga por gravedad. Vamos a ventana, abrimos nuestro gestor de soluciones y solamente vamos a correr lo que viene siendo la condición in situ. Vamos a darle iniciar. Aquí vamos a ver cómo al darle iniciar aparece una condición o nos indica que hay un error. Esto, de nuevo, lo he hecho adrede, lo he hecho a propósito para indicarles que en el caso de los análisis de esfuerzos de formación es importante aplicar condiciones de frontera y que lo interesante del programa es que él te dice o él te indica cuál es ese punto, cuáles esos errores que tienes que solucionar antes de que ocurran, antes de que puedas hacer la interpretación como tal. En este caso, vamos a definir acá unas condiciones de frontera que para el caso del análisis in situ implica fijar los desplazamientos en X para las paredes de nuestro modelo, como lo estamos viendo acá, con esta función que dice fixX, que son análisis o condiciones de frontera predeterminadas. Y para el caso de la base vamos a fijar tanto el asentamiento como el desplazamiento. Vamos entonces a colocarle en la parte inferior. Y ahora sí, si miramos acá, le damos guardar, vamos a ver que hemos eliminado el error y ahora sí podemos proceder como tal a la corrida del modelo, obtener los esfuerzos y las deformaciones. Vamos a ver acá en color rojo cómo hay una deformación de la malla. Eso es una deformación ficticia, no es una deformación real. Es una deformación que hace el programa, que no necesariamente usted tiene que considerar en los análisis ulteriores o en los análisis posteriores, que podemos acá sencillamente apagar y que básicamente pues, nos permite a nosotros verificar entonces el valor del esfuerzo total a lo largo de nuestro problema o a lo largo de nuestra presa y verificar, como no, el valor del esfuerzo efectivo. El que existe esta zona sin color o sin contorno tiene una repercusión importante sobre el modelo e implica que en esta zona tenemos que considerar una carga debido al agua. Eso, digamos, lo menciono, no lo voy a colocar acá, lo menciono, para que cuando ustedes se encuentren trabajando con eso, lo consideren, que deben aquí consolidar la carga para que esto también reciba el esfuerzo que se esperaría de la condición como tal, y una vez tenemos entonces definido los esfuerzos, podemos volver a la definición del proyecto, a nuestro árbol, y para nuestro análisis in situ generar un hijo que sea conocido como el análisis de equilibrio límite, que considera los esfuerzos obtenidos en el sigma. Este es un análisis por elementos finitos que considera los esfuerzos y las presiones de poro de los análisis precedentes, del papá in situ y del abuelo ya análisis de flujo. Podemos darle cerrar. Este es un análisis que se va a realizar mediante entrada y salida. Hacemos la definición de nuestra entrada en la corona del talud. Hacemos una definición de la salida sobre la pata del talud. Colocamos 8 incrementos de radio para ser consistentes con lo que habíamos hecho en el equilibrio límite y podemos entonces en este caso darle correr a nuestro modelo y de esta manera hacer un acoplamiento de todos los programas que nos ofrece GeoStudio Core. Es decir, mirar en este caso la variación de las superficies de falla en términos del esfuerzo efectivo, del esfuerzo total que se genera en los materiales y de las presiones de poro que hemos establecido desde el análisis de flujo, que viene siendo ahora nuestro análisis abuelo, por así decirlo. Entonces podemos notar entonces cómo hay una variación, o podemos tener una variación del factor de seguridad en tiempo real
para nuestro talud, podemos verlo y podemos entonces entrar a compararlo con el análisis posterior. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta superficie de falla, nótese cómo en el caso de los elementos finitos, la superficie de falla tiene un factor de seguridad de 2,98, mientras que en el caso del equilibrio límite tiene un factor de seguridad de 2,71. Esto favorece de alguna manera la estabilidad en el caso de los elementos finitos, y es una estabilidad que puede ser o que viene siendo más rigurosa y que funciona o se articula bastante bien cuando hablamos de las estructuras de contención o de lo que vienen siendo, como les decía, las pilas o los muros o incluso los anclajes como tal. Este es un aspecto interesante que nos permite nuevamente tomar decisiones a la luz de los diferentes o de los diferentes cambios que se presenten como tal dentro de nuestro modelo. Este sistema o este análisis acoplado con Sigma, hoy por hoy, va a ser también, digamos, para la versión 2021, va a ser bastante útil o va a traer una nueva interfaz asociado, como les decía al comienzo, al método SRF o el Strain Reduction Factor, en donde hacemos una disminución por factores de la cohesión y el ángulo de fricción, y en donde podemos ver ya ahora en tiempo real un estimativo del factor de reducción de esfuerzos y poder buscar y poder compararlo con el esfuerzo, con el factor de seguridad en equilibrio límite. Esto hace parte de los avances de la versión 2021. Entonces, si ustedes quieren trabajar con el software, si lo hacen en la 2021 encontrarán el módulo de factor de reducción de esfuerzo. En el caso de la 2020 no lo van a encontrar, pero van a poder entonces tomar y verificar y hacer comparativos entre análisis basados en términos de elementos finitos y análisis solamente basados en términos de fuerzas, como es el equilibrio límite. Entonces, como les decía, esto por primera vez nos va a permitir a nosotros de manera integrada ofrecer un aspecto de innovación, es decir, mirar desde un mismo análisis equilibrio límite y factor de reducción de esfuerzos. No tenemos que cambiar de software, no tenemos que ir de un equilibrio límite a un elementos finitos, todo va a estar en el mismo modelo, en el mismo archivo, y esto de alguna manera nos permitirá a nosotros producir análisis más rigurosos en la medida que nuestros parámetros y nuestro conocimiento sea mucho mejor. Vamos a poder aumentar la confianza en los análisis y reducir el riesgo, obviamente, como les digo, supeditado al hecho de que tengamos claridad de los parámetros y de que haya muy buen conocimiento de lo que se está haciendo o lo que está haciendo el software como tal, porque recuerden, desde el punto de vista de la modelación, el modelo es un acelerador. Quien controla el modelo, obviamente, pues son ustedes, somos nosotros los usuarios. Entonces, ese termina siendo un poco el englobe de lo que viene siendo este webinar que trabajamos con GeoStudio Core y que hace parte entonces de la serie de espacios que estamos abriendo con GeoSlop y con Sequent para que ustedes conozcan mucho más del software, que vean las versatilidades, que empiecen a trabajar con él, que empiecen a jugar con él, porque finalmente el software es lo que nos interesa, que ustedes jueguen, apliquen el software en los casos de estudio y que obviamente puedan encontrar alternativas más sencillas, más versátiles y que se acomoden a sus necesidades. Eso lo van a poder hacer a través de la prueba de 30 días que van a poder encontrar en el website de GeoSlop. Ahí les dejo, voy a dejar un instante la presentación para que lo miren. Van a poder trabajar con 30 días con el GeoStudio Max. Si de pronto ustedes tienen conocimientos del Quake, van a poder entonces trabajar análisis dinámico, lineal equivalente o incluso análisis no lineal. De antemano les digo, necesitan mucha máquina para eso, mucho computador, pero va a ser muy útil para que sigan conociendo, sigan como despertando y que puedan hacer parte de este grupo de gomosos de la modelación geotécnica y
y que puedan encontrar alternativas distintas, ya sea desde la academia, desde la consultoría, desde la construcción, desde donde usted se encuentre, o incluso, ¿por qué no?, desde la parte administrativa, porque cuando se trata de generar contratos o por ejemplo, se trata de generar propuestas o abrir procesos para licitaciones, el GeoStudio es una herramienta muy útil. Hoy por hoy les puedo decir que el GeoStudio se encuentra avalado por el US Bureau of Reclamation en los Estados Unidos, que es quien se encarga de hacer control de todas las presas. Ellos solamente trabajan con GeoStudio porque encuentran en el programa la confiabilidad que necesitan para los análisis que necesitan.